El sacramento del matrimonio. El apóstol San Pablo escribe a los Efesios: Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su Iglesia. Y hablando del matrimonio, gran misterio es este, y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. Por la alianza matrimonial, un hombre y una mujer constituyen una unidad de vida y de amor. Esta alianza fue fundada y dotada de leyes propias por Dios, ordenada al bien de los cónyuges y a la generación y educación de los hijos. Y llegada la plenitud de los tiempos, Cristo ha elevado el matrimonio entre bautizados a la dignidad de sacramento. Es decir, los cristianos cuando se casan, por el hecho de casarse, reciben un sacramento. El sacramento da a los esposos la gracia de amarse como Cristo amó a su Iglesia. Esta gracia perfecciona el amor humano de los esposos, reafirma su unidad indisoluble y los santifica en el camino de la vida eterna. De aquí podemos sacar una conclusión muy importante. Igual que el sacerdote al ejercer su ministerio específico, es decir, al celebrar la Santa Misa, al confesar, al predicar, recibe gracias abundantes de Dios, también los esposos cristianos reciben gracias abundantes cuando viven el amor conyugal. De ahí que algún autor se haya atrevido a comparar el lecho conyugal con un altar, en una afirmación rotunda y, a mi parecer, brillante. Esto debe llenar de alegría y confianza a los esposos ante la grandeza de su vocación, pero también debe despertar en ellos el sentido de responsabilidad ante el peligro de mancillar, por infidelidad o por egoísmo, un lecho que es sagrado. El matrimonio se funda en el consentimiento de los contrayentes, es decir, en la voluntad de darse mutua y definitivamente con el fin de vivir una alianza de amor fiel y fecundo. Ese consentimiento debe ser manifestado expresamente por ambos cónyuges para la validez del matrimonio, pues en este sacramento los ministros son los contrayentes y el sacerdote o el diácono es el testigo cualificado de la Iglesia. Como el matrimonio establece a los cónyuges en un estado público, de ordinario se hace públicamente en una celebración litúrgica, ante el sacerdote o el diácono, los otros testigos y la asamblea de los fieles. Son esenciales al matrimonio la unidad, la indisolubilidad y la apertura a la fecundidad. Unidad significa que el matrimonio se establece entre un hombre y una mujer. Por lo tanto, no puede darse una situación de matrimonio válido de una persona con dos o más personas simultáneamente. Tanto la poligamia como la poliandria son contrarias a esta exigencia. Por la indisolubilidad, ninguna autoridad en la tierra, tampoco el Papa, puede disolver el vínculo en un matrimonio rato y consumado. Por eso nunca se anula un matrimonio. Cuando un proceso de nulidad sale adelante, se declara nulo un matrimonio, es decir, se reconoce que nunca hubo matrimonio. Por causas proporcionadas puede ser legítima la separación física de los cónyuges, pero mientras viva el otro, nunca puede ser lícita la unión con un tercero. Y aunque la autoridad civil reconozca el divorcio, sabemos que los divorciados realmente siguen casados. La Iglesia en esto siempre ha sido coherente, y esa coherencia le costó el cisma de la Iglesia anglicana en el siglo XVI. Por último, la apertura a la fecundidad característica del matrimonio es contrariada por el rechazo de la fecundidad. No vamos a tratar aquí cuestiones morales sobre la sexualidad dentro del matrimonio, puesto que ya lo hicimos con cierta profundidad en la catequesis sobre el sexto mandamiento de la ley de Dios. Si no lo recuerdas, convendrá que vuelvas a ver la segunda mitad de esa catequesis. En cuanto a los divorciados vueltos a casar, recordemos que, aunque las leyes digan lo contrario, realmente no se vuelven a casar, puesto que el matrimonio es indisoluble. Por eso, su situación de convivencia con otra persona mientras vive su cónyuge legítimo contradice la ley de Dios. Los que viven en esa situación no están separados de la Iglesia, pero tampoco pueden acercarse a comulgar. Deben procurar vivir su vida cristiana, sobre todo educando a sus hijos en la fe. San Juan Pablo II consideró un caso particular en su exhortación apostólica Familiaris Consortii. Cuando unos divorciados y vueltos a casar llevan en esa situación ya muchos años y su separación podría provocar graves daños en la educación de los hijos,
podrían recibir el perdón en el sacramento de la penitencia siempre que estén dispuestos a vivir como hermano y hermana, es decir, que se comprometan a vivir una total continencia. Y si no hay peligro de escándalo porque la gente desconoce su situación matrimonial, también podrían recibir la comunión dentro de la Santa Misa. Acerca de la familia, recordemos que el hogar cristiano es el lugar donde los hijos reciben el primer anuncio de la fe. Por eso, la casa familiar se denomina también iglesia doméstica y es comunidad de gracia y de oración, escuela de virtudes humanas y de caridad cristiana. No te sorprendas. Igual que hicimos al terminar la catequesis sobre el sacramento del orden, también aquí, al hablar del matrimonio, daremos 2 pinceladas sobre vocación y discernimiento, porque verdaderamente existe la vocación matrimonial, y donde hay una vocación sobrenatural debe darse un adecuado discernimiento. Cierto es que se trata de la vocación más frecuente, pero eso no hace que sea poco importante. ¿O acaso calificaremos como secundaria la vocación a la santidad, a la inmensa felicidad del cielo, solo porque todos los hombres estemos llamados a ella? Juan Pablo I recordó en una audiencia lo que le sucedió a cierto sacerdote que no valoraba la grandeza de esa vocación matrimonial. En la primera mitad del siglo XIX trabajaba en la Sorbona de París el joven profesor Frédéric Ozanam, que además de un excelente profesor y escritor, era muy buen católico. El padre Lacordaire, el más prestigioso predicador de Francia en aquella época, era amigo de Ozanam y pensaba que éste podría ser un excelente sacerdote e incluso obispo. Pero Ozanam se casó y su amigo comentó: «Pobre Ozanam, también él ha caído en la trampa». 2 años después, Lacordaire fue recibido en Roma por el Papa Pío IX, quien le dijo: «Venga, padre, yo siempre había oído decir que Jesús instituyó 7 sacramentos. Ahora viene usted, me revuelve las cartas y me dice que ha instituido 6 sacramentos y una trampa». No, padre, el matrimonio no es una trampa, es un sacramento muy grande. La vocación al matrimonio es la vocación a formar una familia, inicialmente entre un hombre y una mujer y más adelante también con los hijos. Podemos hablar de un doble discernimiento en la vocación matrimonial. Un primer discernimiento que llamaremos discernimiento general o genérico. Por este, la persona reconoce el eros, es decir, el amor entre un hombre y una mujer en cuanto varón y mujer, como su camino de amor personal en esta vida para llegar al amor de Dios. Debemos aclarar que el eros no se reduce a la genitalidad, es decir, a las relaciones sexuales entre el hombre y la mujer, pues incluye muchos otros aspectos de masculinidad y feminidad por los que se manifiesta este afecto. Como bien explicaba Benedicto XVI en su primera encíclica, cuando el eros se reduce a puro sexo ya no es amor, sino simple mercancía. Pero hemos dicho también que el eros debe ser reconocido como camino de amor personal para llegar al amor de Dios, pues los 4 tipos básicos del amor humano, el afecto, la amistad, el eros y la caridad, tienen su origen en ese primer amor y solo alcanzan su plenitud dentro de la comunión con Dios. Y cuando el hombre y la mujer llegan a ser padres, a esa relación conyugal se añaden otras, maternal o paternal, filial, fraternal. Ese conjunto de relaciones son las que hacen de la familia una comunión de personas. Además de ese discernimiento general o genérico del que hemos hablado, en la vocación matrimonial se da un segundo discernimiento que llamamos específico, puesto que la vocación matrimonial de cada uno no es una llamada solo al amor conyugal, sino al amor conyugal con esa persona. El vínculo matrimonial que une a los esposos es tan fuerte que tiene carta de naturaleza, equiparable pues mientras viven ambos cónyuges al vínculo que une a un padre o una madre con el hijo que ha engendrado. Por eso nadie en la tierra puede disolver el vínculo del matrimonio rato y consumado. Y es esa permanencia del vínculo en vida de los esposos la que hace tan importante discernir bien con quién se contrae matrimonio. A este discernimiento se orienta el noviazgo. Como ya estudiamos en la catequesis sobre el 6º mandamiento, en el noviazgo debe excluirse la unión sexual, pues esa unión manifiesta una entrega total y definitiva al otro
que no es real sino solo un proyecto durante el noviazgo. Además, esa unión, por los sentimientos fuertes que despierta, puede ser más un obstáculo que una ayuda para conocer aspectos del alma del otro que sí serían obstáculos para una futura convivencia conyugal. Por eso, en esta época en la que proliferan las relaciones prematrimoniales, es tan elevado el índice de matrimonios que fracasan. Si ayudásemos a los novios a vivir con verdadera profundidad y responsabilidad su noviazgo, el adecuado discernimiento evitaría muchos fracasos que sobrevienen después.